El barco con el hombre a bordo se balanceaba solitario sobre las olas. Había una niebla muy densa sobre el agua y la visión de la superficie del agua era mínima. Vipucci agitaba desesperadamente los remos. Necesitaba ponerse a salvo donde estaba ahora su aprendiz. El sudor le corría por la cara. Hacía poco que había escapado de la muerte, pero el veneno aún había entrado en su torrente sanguíneo y el hombre podía sentir cómo el veneno se extendía lentamente por su cuerpo. Sacó la preciada ficha de su túnica. El camino del hombre se dirigía hacia donde Han Dun se encontraba ahora, y el guerrero esperaba que pudiera llegar a la aldea antes de morir. Una silueta oscura apareció en el horizonte. Al principio el hombre pensó que estaba alucinando a causa del veneno. Pero la visión no falló, era un barco. Vipucci se dio cuenta de que sus enemigos le habían alcanzado, frunció el ceño y se recompuso. Rodeada de guardias, una mujer se situó en la popa del barco. El hombre no podía ver, pero sí oír su melodiosa voz. Se alegraba de haber alcanzado al guerrero. Al acercarse a una distancia visible, la mujer aseguró al hombre de la lancha que su enfrentamiento terminaría allí mismo y le ofreció rendirse. El guerrero no quería oír las amenazas que salían de su boca. Sabía muy bien quién era esa mujer y en qué se había convertido. Gritando maldiciones a su conocida, el hombre tosió, lo soportó, sabiendo que ya no era capaz de resistirse a ella y seguir con vida. La mujer reconoció que había hecho muchos esfuerzos, pero que habían sido en vano, y volvió a sugerirle que simplemente aceptara su destino, pues entonces el señor Hucho favorecería al guerrero. El hombre se enfadó por las palabras de Shinny, llamando a la mujer una traidora que ansía el poder. Ella no lo negó, solo sonrió y una risita socarrona jugueteó en sus labios. La mujer dijo que el mundo está cambiando, que es la era del señor Hucho, y que ella solo se está adaptando a la situación. Vipucci sabía que su escuadrón, Surazo, había sido derrotado por esos traidores, pero el familiar decidió presionarle recordándoselo. Ella y Shinny estuvieron una vez en el mismo bando, yendo hacia el mismo objetivo, pero esos tiempos han quedado atrás, y a la mujer no le queda ningún afecto por su antigua compañera de trabajo. El hombre reunió todas las fuerzas de su debilitado cuerpo y asestó su golpe final, con la esperanza de aplastar a sus oponentes. Una ola de poder envolvió a Vipucci y se dirigió hacia la cubierta de la nave enemiga. La mujer se sorprendió, estaba segura de que el guerrero había agotado todas sus fuerzas y ahora era completamente inofensivo. El rostro del hombre se contorsionó de rabia, dolor y desesperación. Quería poner fin a su inútil conversación y ya no tenía esperanzas de sobrevivir. Una poderosa ola de fuerza destrozó la popa del barco. Uno a uno los tablones se rompieron, convirtiéndose en astillas inútiles. Había pánico en el barco. La gente corría por la cubierta y la mujer estaba furiosa. ¡Qué equivocada estaba! Al guerrero aún le quedaban muchas fuerzas. Al reconocerlo, Shinny decidió que las negociaciones con su viejo conocido estaban rotas y ordenó a sus mercenarios que mataran al hombre. Los acontecimientos de esta historia tienen lugar en el reino de Hon, provincia de Namha. Empezaba a ser un bonito día soleado. A orillas del mar vive un sencillo chico de pueblo, Jim Baek, con su hermana pequeña y un abuelo muy estricto. Hoy tiene prohibido salir de casa, pero el deseo de disfrutar de la hermosa mañana es más fuerte que cualquier inhibición, así que abrió con cuidado las puertas y saltó al patio. El chico se escabulló por el patio como un gato del bosque, pasando silenciosamente de un pie a otro. No era la primera vez que hacía este truco. Pero no fue suficiente, porque su hermana lo vio y le preguntó a dónde iba. Jimbak estaba confuso, no esperaba que nadie tampoco captara su huida, así que se dio la vuelta sonriendo ampliamente a la chica. Midan recordó a su hermano que su abuelo le había dicho al chico que se quedara en casa y él había decidido huir de nuevo. El personaje comenzó a contarle a su hermana la historia de que no iba a huir en absoluto, es solo que el padre de Baek Bong falleció y él estaba en camino para apoyar a un amigo. La chica le comentó con reproche que esa era la razón que había dado el mes pasado y que a su hermano se le ocurriera algo nuevo. Esta vez la hermana estaba decidida a no dejar salir al chico de casa porque el abuelo se enfadaría y él no tenía ningún motivo real para salir. Pero Jimbak no sería él mismo si no lo intentara. Decidió sobornar el favor de la chica prometiéndole comprarle un bonito espejo en el bazar. Y para acabar de convencer a Midan, se ofreció a llevarle unos caramelos de camino a casa. La chica era muy golosa y empezó a dudar. Tras haber conseguido de su hermana 3 horas de tiempo libre fuera de casa, el chico se apresuró hacia la puerta, y sin mirar hacia adelante, chocó contra algo o alguien muy grande. Jimbak se frotó el puente de la nariz sorprendido. Un hombre enorme se alzaba sobre él. Era su abuelo, que frunció el ceño al ver a su nieto a punto de desobedecer una vez más una orden. El niño se dio cuenta de que esta vez su abuelo no le perdonaría su desobediencia, y miró temeroso al hombre.
Como era de esperar, el abuelo se enfadó más de la cuenta y empezó a gritarle, reprochándole que Jim Beck se pasara el día sin sentido. El hombre quería que su nieto fuera útil a la familia, y si no se quedaba quieto, podía empezar a cazar, como hace el propio hombre. El abuelo se enfadó, cogió un palo y decidió educar a su nieto mediante la práctica consagrada de los golpes. Jim Beck esquivó como pudo, logrando responder al hombre que la caza no era el sueño de aquel tipo y que no tenía el menor deseo de cazar. Hacia el anochecer, el tipo consiguió salir de la casa y se dirigió a la costa. Sentado en la arena, reflexionaba sobre su vida. El niño pensaba que su abuelo estaba siendo demasiado duro con él. Después de todo, Jim Beck ya no era un niño pequeño desde hacía mucho tiempo. Nacido en este mundo, el héroe quería vivir una vida increíble. Estaba insoportablemente aburrido de vivir como era ahora. En sus sueños, el chico pensaba que podía estudiar artes marciales y convertirse en el guerrero más fuerte, necesariamente sentado en la piel de un animal sobre un caballo negro. Estaría viajando por el mundo atrapando sinvergüenzas. Su nombre pasaría a la historia. La idea hizo que el muchacho se quedara sin aliento y se puso en pie de un salto. Podría encontrarse con una mujer, derrotar al canalla que la había agraviado, y ella lo llamaría un caballero increíble, y le rogaría que le dijera su nombre. Por decencia, el tipo tendría la decencia de decir que su nombre no vale nada. Pero ella insistía y él decía que se llamaba Dragón de Fuego del Ejército Celestial Jim Beck. Este podría ser el comienzo de la historia del gran guerrero Jim Beck, así soñó el niño. De repente le salpicó una ola. Fue tan repentino que el héroe no tuvo tiempo de reaccionar y dio un paso atrás para evitar mojarse la ropa. La inmersión en la emoción menguó con la ola. El sueño con la ropa mojada ya no era tan vívido. Jim Beck volvió a la realidad y miró aturdido hacia la orilla. El cuerpo de un hombre desconocido fue arrojado a la orilla por la ola, con el rostro cubierto de heridas y abrasiones. El tipo estaba muerto de miedo. No todos los días se arrojaba gente al mar, y era la primera vez que ocurría que Jim Beck recordara. Del bolsillo del pecho del hombre había una placa dorada sobre una cinta roja con símbolos incomprensibles. A primera hora de la mañana, los criados de palacio inclinaron respetuosamente la cabeza. El canciller se dirigía a los aposentos del señor. El hombre era ambicioso, arrogante y muy cruel. Los sirvientes del palacio temían solo su sombra. Al villano le encantaría probar el papel de gobernante, pero por ahora tenía que hacer de sirviente leal y arrastrarse ante el chico. Eso irritaba al hombre. Al acercarse a los aposentos del señor, el canciller preguntó en voz alta si el gobernador estaba despierto, pues no se puede dormir cuando el país está en semejante desorden. Los hombres que se encontraban fuera de los aposentos del señor estaban horrorizados ante tal insolencia. Pero el canciller no se inmutó. Continuó diciendo al caballero que se vistiera y abandonara el despacho. Uno de los presentes se atrevió a hacer callar al hombre, señalando su comportamiento inapropiado fuera de los aposentos de su majestad. El hombre empezó a decir que tal cosa violaba las normas de las relaciones entre súbditos y señor, pero no tuvo tiempo. Con una mano, el canciller agarró la cabeza de su subordinado y lo levantó del suelo. El hombre estaba enfadado porque un insolente se había atrevido a levantarle la voz. Con todas sus fuerzas lanzó al hombre contra la pared y cayó inconsciente. Los que estaban cerca se quedaron paralizados de miedo. El canciller entró en los aposentos del lord y lo encontró temblando en su lecho. El lord estaba enfermo y, en opinión del canciller, no podía gobernar el país con dignidad. Dijo que estaba preocupado por la salud de su señor, ya que se deterioraba día a día, y le sugirió que se fuera al sur para recuperarse. El canciller, por su parte, se hará cargo desinteresadamente del país, pues está dispuesto a hacer cualquier cosa por el honorable reino y sus súbditos. Los hombres que se encontraban frente a los aposentos del gobernante estaban cubiertos de sudor frío, aterrorizados de que un hombre tan cruel pudiera llegar al poder. Fue una mañana ruidosa en casa de los Jim Beck. El abuelo se enteró de que su nieto no había vuelto a casa por la noche. El abuelo cogió su palo favorito y persiguió al niño por el patio, diciéndole que esta vez no habría indulgencia para él. El muchacho decidió justificarse diciendo que se había quedado dormido accidentalmente en la orilla del mar mientras estaba tumbado, pero su abuelo no le creyó, sospechando que su nieto había vuelto a pelearse con alguien. Para evitar más problemas, Jim Beck decidió no contarle a su abuelo lo del cadáver que encontró por la noche. Midan observaba la refriega sentado en el porche. No era la primera vez que su hermano y su abuelo pasaban el tiempo así. El hombre ya no era joven y estaba rápidamente agotado de perseguir al chico, y viejas heridas se hacían sentir durante la actividad física. Decidió encomendarle al muchacho una tarea: llevar el venado a la carnicería y contar bien el dinero que recibiera del hombre.
El héroe no quiso cumplir la tarea y estuvo a punto de expresar su disgusto, pero mirando la formidable mirada del abuelo, cogió el saco con carne y se marchó. El bazar estaba abarrotado hoy, con los lugareños y los recién llegados correteando por los puestos con mercancías diversas, y el chico se apresuró hacia la carnicería. El hombre sabía de la tensa relación entre el chico y su abuelo, dio el dinero para la carne y aconsejó al joven que volviera pronto a casa. En el camino de vuelta, Jimbeck quiso comprar algo rico con el dinero que consiguió y recordó que le había prometido a su hermana un espejo, pero su mirada se fijó en las personas que estaban cerca, discutiendo algo ruidosamente. Inquisitivo por naturaleza, el chico empujaba a la gente a acercarse al epicentro de los acontecimientos, y se asombró de lo que vio. Avanzando sigilosamente, se avecinaba una gran pelea. Un anciano yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, con un niño llorando sentado a su lado. Había hombres cerca, ambos enormes. Uno era un bandido local, la cara del otro no le era familiar. El bandido intimidó al forastero. No le gustaba que el hombre se entrometiera y realmente quería conseguir el qué. La gente de la multitud estaba indignada. Sabían que los hooligans locales son muy violentos y no entendían por qué el viajero defendía al anciano. Jimbeck vio la espada en las manos del hombre. Al parecer no era tan sencillo como parecía. Sin embargo, sería capaz el guerrero de manejar a 5 bandidos. El desconocido miró fijamente a los ojos del líder y dijo que ni siquiera necesitaría una espada para enfrentarse a gente tan patética. Los gamberros estaban furiosos por las palabras del hombre. Tenían atemorizado a todo el vecindario, y este advenedizo se atrevía a ir contra ellos. Su líder era el más enfurecido, se abalanzó primero sobre el desconocido, seguido por el resto de los bandidos. El hombre se había cansado de los gritos de los bandidos, exhaló tranquilamente e hizo una ligera maniobra. Por un momento los bandidos perdieron de vista a su objetivo y se llevaron una gran sorpresa al encontrar al desconocido fuera de su cuadrilátero. No se daban cuenta de que la persona que tenían delante de repente estaba detrás de ellos. El guerrero aprovechó la confusión de los gamberros y les dio un tirón de orejas a cada uno. Jimbeck no había visto antes a nadie como ese hombre. La velocidad a la que se movía era increíble. El hombre dominó a los 5 tipos. La multitud vitoreó porque esto nunca había ocurrido antes. También la gente estaba un poco asustada porque parecía que el hombre ni siquiera se movía de su asiento. Y a sus espaldas, en el suelo, yacían los adversarios derrotados. Jimbeck, por su parte, estaba encantado. No se había dado cuenta antes de que se podía luchar así y estaba impresionado con las habilidades del guerrero. Antes de que el hombre se perdiera de vista, se apresuró entre la multitud y llamó al desconocido. El muchacho estaba seguro de que se trataba de un verdadero guerrero que había estudiado artes marciales en Murima, lo que se apresuró a verificar con el propio hombre. El desconocido giró la cabeza para ver con quién estaba tratando y miró fijamente al joven, que en realidad no quería hablar. Sin decir una palabra al tipo, el guerrero se dio la vuelta y continuó su camino, pero el héroe no estaba de acuerdo con este giro de los acontecimientos. Jimbeck dio vueltas alrededor del desconocido, disculpándose y lamentándose de que la gente bien educada debía responder a las preguntas que se le hacían. El niño vio al maestro por primera vez y quiso no solo obtener respuestas a las preguntas que ya había formulado, sino también preguntar sobre muchas más cosas. No se percató de que el desconocido se detenía de repente, y el propio Jimbeck hizo un bucle sobre sus propias piernas y cayó al suelo justo delante del hombre. En el mismo instante cayó todo el contenido de los bolsillos del muchacho, incluido el dinero para el venado y la ficha de oro que había encontrado la noche anterior. Mientras el chico contaba el dinero, fue la ficha lo que llamó la atención del guerrero. No podía creer lo que veía ante sus ojos. Mientras tanto, Jimbeck terminó de contar las monedas, las guardó y recogió lo que había encontrado en el suelo para metérselo también en el bolsillo. El chico sonrió ampliamente al guerrero, se disculpó por su caída y se ofreció a cenar con su familia en casa. El guerrero agarró al muchacho por la ropa, le dio una buena sacudida y le preguntó qué pretendía aquel joven y de dónde había sacado esa cosa. El héroe no podía entender en absoluto de qué hablaba el hombre, y la sola visión del guerrero en aquel momento le resultaba aterradora. El desconocido le explicó que se refería a la tableta que el chico había escondido, pero Jimbeck accedió de inmediato a entregarla, solo para que el hombre le dejara marchar. El guerrero miró al chico y se dio cuenta de que era demasiado débil para derrotar a su anciano, pero entonces ¿cómo había conseguido el chico esa placa? Amenazó al muchacho con su espada y le ordenó que contara toda la verdad sobre cómo el joven había conseguido el objeto del anciano. Como las piernas del muchacho temblaban incluso de miedo, no pensó en engañar al hombre, así que le dijo sin rodeos que había encontrado un cadáver en la orilla. El desconocido escuchó atentamente y no podía creer lo que oía. Esto simplemente no podía suceder.
El guerrero sacudió a Jinbak una vez más y exigió una descripción detallada del hombre, cómo era, qué llevaba puesto. Al oír los detalles, el hombre gimió de inmediato. Su hijo mayor también tenía 40 y pocos años y una cicatriz en la frente en forma de cruz. El desconocido soltó al chico y, sin poder mantenerse en pie, cayó al suelo, tragando aire. El hombre preguntó qué había hecho el chico con el cuerpo, y al oír que estaba enterrado en el bosque Stormwood, le ordenó que lo llevara allí. Shinny se paró en la orilla del mar y contempló su cambiante superficie. El agua estaba tranquila ahora. La mujer esperaba con impaciencia la información de los mercenarios que había llevado con ella en esta misión y que por fin habían regresado. Sin embargo, buscaron en la orilla y en los alrededores, pero no encontraron nada, lo que enfureció a la SRA. Shinny. La mujer estaba segura de que el cuerpo de su viejo conocido debía de haber sido arrastrado hasta este lado de la orilla. Ordenó a los soldados que registraran todos los rincones de la aldea, pues si no había rastro del hombre en la orilla o en los alrededores, podría haber sobrevivido. Reinaba la paz en el bosque de Stormwood. El sol se acercaba al ocaso e iluminaba con sus rayos los troncos de los altos árboles. El muchacho condujo al guerrero al lugar donde había enterrado al forastero, que las olas habían arrastrado hasta la orilla. El guerrero miró con tristeza el montón de piedras apiladas en memoria del hombre que había fallecido. Aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. El joven dijo que estaba solo cuando encontró al hombre y no sabía qué hacer, así que decidió enterrar al desconocido aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas del hombre, que estaba afectado por la muerte de su mentor. El guerrero colocó su espada a la izquierda y cayó de rodillas ante la tumba de su comandante. Supo quién había matado a su mentor y decidió que no daría marcha atrás hasta ver la sangre del canalla de Yocho. El chico se sorprendió, había oído el nombre antes, pero no sabía quién era ese hombre cuyo nombre aparecía en el rumor. El guerrero se secó las lágrimas y dio las gracias a su mentor por entrenarle y enseñarle todo lo que él mismo sabía. La última vez que se vieron, hubo un malentendido entre los hombres y el discípulo también se disculpó ante el anciano. El joven se dio cuenta de que el guerrero había terminado de despedirse de su comandante y se apresuró a llamarle. El hombre pensó que el pequeño se acordaba de enseñarle algo más, pero observó que estaba oscureciendo y que probablemente el hombre no tenía dónde dormir, así que le ofreció al guerrero pasar la noche en casa de su abuelo. El guerrero no quería considerar esa opción, tenía muchas cosas que hacer y no tenía tiempo para hacer de niñera de ese niño. Pero el chico fue persistente, ignoró las respuestas del hombre y empezó a decirle que si se daban prisa podrían llegar a tiempo para la cena. De hecho, Jinbek vio el encuentro con este hombre como una oportunidad para aprender un arte marcial. El desconocido aceptó la propuesta y se dirigieron hacia la casa del tipo, sin darse cuenta de que había un hombre observándoles desde detrás de los árboles. Sería uno de los mercenarios en busca de un comandante, pero el hombre del sombrero estaba satisfecho con quien finalmente encontró. En la orilla, la señora Shinny reprendía a sus subordinados. Se habían pasado todo el día buscando al guerrero, pero no habían encontrado nada. La mujer vio a otro mercenario que corría hacia ella, y la expresión de su cara era como si por fin hubiera salido a la luz alguna información. Preguntó si el guerrero había encontrado al hombre por el que había venido a esta orilla, pero el guerrero hizo un gesto negativo con la cabeza. Y continuó diciendo que había encontrado a Handun. Esta información dejó atónita a la dama. La mujer sonrió satisfecha. Esta noticia era la mejor del día. Sin ocultar la nota de alegría en su voz, Shinny dijo que buscaban cobre y encontraron oro. Cuando Jinbak llegó a casa ya era de noche. Su hermana y su abuelo estaban a punto de cenar sentados en el umbral de la casa. El muchacho pidió a su hermana que preparara una ración de comida para el huésped que había venido con él, y un extraño apareció en la puerta. Midam preguntó a su hermano qué clase de hombre había traído con él, y el chico susurró a su hermana que ese guerrero entrenaría a Jinbak en artes marciales. El abuelo miró fijamente al extraño hombre. No estaba contento de tener un invitado en su casa, algo alarmaba al anciano. El desconocido se mantenía con confianza, su silueta un porte militar. De repente, el anciano vio en este joven algo vagamente familiar que no había visto en mucho tiempo. Le hizo al invitado la única pregunta de si el tipo era pariente de Murim, y recibió una respuesta afirmativa. El abuelo se levantó bruscamente y exigió que el chico se marchara inmediatamente, provocando el desconcierto de todos los presentes. Jinbek Lightning salió en defensa del guerrero, diciéndole a su abuelo que estaba actuando de forma extraña con su invitado. El chico también se apresuró a aclarar la situación, explicando que su venida no tenía nada que ver con Murim. Había venido porque el chico le había ofrecido un lugar donde dormir. El abuelo exhaló y frunció el ceño. A pesar de las explicaciones que había recibido, no le gustaba la situación, podía sentir que se acercaban problemas.
El hombre no era cruel, por lo que permitió al guerrero pasar la noche en la casa, pero por la mañana el muchacho tendría que marcharse. Han-dun no entendió la reacción del anciano, pero agradeció el refugio. El abuelo se acercó al guerrero y pudo ver la cicatriz de su pecho. La cicatriz era muy parecida a una marca de sangre derramada. El tipo se quedó congelado en su sitio, sorprendido. Sabía que esa marca significaba que el hombre utilizaba artes marciales, lo que significaba que el anciano también estaba conectado con Murim. De las cavilaciones del guerrero fue interrumpido por un muchacho que se ofreció a conducirle a la habitación donde el chico pasaría la noche. Jin-bak decidió no perder su oportunidad. Se presentó y preguntó el nombre del guerrero. Quería saber el nombre del que el tipo había elegido para ser su mentor. El hombre no pensaba presentarse, diciendo que eran conocidos casuales y que pronto se despedirían. El chico se había dado cuenta en el mercado de que su nuevo conocido tenía mal carácter, por lo que no le molestó en absoluto la respuesta. Jin-bak decidió abordar la cuestión desde un ángulo diferente, disculpándose por la reacción de su abuelo de odiar a Murim. El héroe dijo que él mismo está muy interesado en las artes marciales. Y sin perder tiempo, le pidió que le enseñara algunas técnicas, porque el chico sueña con aprender artes marciales y hacerse famoso. Compartió su sueño con el hombre, como quería viajar por el mundo salvando a la gente y dejar su nombre en la historia, pero el desconocido solo frunció el ceño. El guerrero estaba indignado. ¿Cómo podía pensar este chico que Murim era un mimado? Era tan frívolo. Jin-bak tragó saliva convulsivamente. Cuando el guerrero le dirigió esa mirada, el tipo se puso espeluznante. Se apresuró a asegurar a su nuevo conocido que sus sueños eran muy serios, que no se trataba en absoluto de un devaneo. De repente se oyeron ruidos extraños fuera de la puerta. Jin-bak estaba alerta. Algo no era como de costumbre. La tensión se respiraba en el ambiente. El niño oyó el grito desesperado de su hermana pidiendo ayuda a él y a su abuelo. Junto con el guerrero, acudieron a la llamada de la chica, sin darse cuenta aún de lo que estaba ocurriendo. En la puerta había un pequeño destacamento armado que no esperaban ver y se quedaron inmóviles. A diferencia del chico, Han-dun sabía de quién se trataba y enseguida se dio cuenta de a quién perseguían en realidad esas personas. Shinny saludó a la guerrera. A sus espaldas uno de los mercenarios sujetaba con fuerza a la hermana pequeña de Jin-bak, tapándole la boca con la palma de la mano. Los ojos de Midan se llenaron de lágrimas, su mirada se llenó de miedo y desesperación. El héroe estaba furioso porque esos extraños trataban a su hermana pequeña con tanta rudeza. Sin dudarlo ni un instante, el chico corrió al rescate de Midan. Uno de los mercenarios reaccionó al ataque del chico y le lanzó una onda de fuerza. Jin-bak ni siquiera se dio cuenta de lo que era. Solo observó como algo que parecía niebla roja se dirigía hacia él. En el último momento, el anciano consiguió agarrar a su nieto por el cuello y apartarlo. Recibió sobre sí toda la fuerza del golpe del mercenario, voló un par de metros y, derrotado, cayó al suelo. El niño corrió temeroso hacia su pariente. Pudo ver que su abuelo estaba mal herido por el golpe. Agarrándose el pecho, el anciano le dijo a su nieto que se salvara. Se dio cuenta con una mirada a su invitado de que su relación traería problemas. El niño miró sorprendido a su abuelo. No entendía por qué le ordenaba a Jin-bak escapar cuando Midan estaba cautivo de esa gente. El invitado del tipo le aconsejó que siguiera el consejo de sus mayores y le dijo que él mismo se encargaría de todo. El guerrero resumió que los niños no pertenecen al lugar donde habrá un campo de batalla y derramamiento de sangre. Han-dun dijo que si algo salía mal, el niño podría morir. Jin-bak miró al hombre con asombro. El guerrero se volvió hacia Shinny para preguntarle qué olvidaba en esta aldea y en esta casa. Sonriendo, la mujer respondió que ella y su escuadrón habían estado buscando rastros de Vipuchi, pero lo habían encontrado. Han-dun preguntó si los hombres se habían visto, si habían buscado juntos el jade. El guerrero miraba sombríamente a la mujer. El hombre frunció el ceño ante su conocida. No iba a responder a sus preguntas, y se dio cuenta de que con cada pregunta la situación solo se complicaría más. Shinny se dio cuenta de que el tipo no le diría ni una palabra, así que decidió presionar, amenazando de muerte a la chica, y la tiró del cuello. La mujer puso la garra de oro de su guante en el cuello de la niña, y dijo que la respuesta del guerrero determinaría la vida de la pequeña, y se quedó esperando su elección. El hombre miró atentamente a la que una vez consideró su amiga. Realmente estaba dispuesta a sacrificar la vida de este niño para conseguir lo que necesitaba. Han-dun intentó razonar con la mujer. Después de todo, el asunto en cuestión era solo entre ellos dos. No quería que ningún inocente sufriera por ello. Shinny sonrió desagradablemente y dijo que no quería dejar marchar a la chica y que si así lo quería tendría que responder a todas sus preguntas.
y luego giró bruscamente su mano izquierda hacia arriba, dejando profundas heridas como garras en la espalda de Midan y arrojando a la chica a un lado. El guerrero estaba desconcertado por la ferocidad con la que actuaba la mujer. Iba en contra de todo lo que habían aprendido en Murima. Jinbak corrió en ayuda de su hermana pequeña. Nada podía detenerle. Para distraer a Shinny de lanzar otro ataque contra inocentes, Han-dun activó las artes marciales. La mujer se animó de inmediato. Estaba entusiasmada con el ambiente de la batalla y pensó que era un buen punto de partida. Shinny respondió con un potente puñetazo, con la esperanza de romper al tipo esta vez. De magia se enfrentaron y ninguno de los dos poderes fue inferior al otro. Fue un espectáculo espectacular, dijo Shinny con una sonrisa de satisfacción. Su oponente seguía tan fuerte como siempre. La pelea le estaba dando placer. Cuando el polvo de la batalla se asentó, la mujer miró sorprendida hacia adelante. No había ningún Han-dun frente a ella. Era como si se hubiera evaporado o disipado con el polvo. Mientras ella miraba desconcertada hacia adelante, Han-dun intentó golpearla desde arriba. Trató de aprovechar el efecto sorpresa. Sin embargo, en el último momento, Shinny vio al tipo e intentó defenderse. El puñetazo de Han-dun fue tan potente que la mujer apenas pudo mantenerse en pie. Exclamaron preocupados sus subordinados, pero la señora dio órdenes de no interferir en su lucha. Jinbek, que había estado cerca de sus parientes heridos todo el tiempo, se asombró de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. El chico estaba viendo combate real por primera vez. Le hizo preguntarse si estaba delirando. Los movimientos de los maestros eran tan increíbles que era como si no fueran seres humanos luchando. Han-dun estaba más que agitado. Le enfurecía que la mujer hubiera implicado a inocentes. Preguntó si tales métodos los practicaba ahora Jucho, por cuyo bien la mujer había traicionado a los suyos. La mujer respondió con una sonrisa de satisfacción que destruiría a cualquiera que se interpusiera en el camino de su amo, incluido Han-dun. El hombre, presa de la ira, intentó atacar de nuevo repentinamente, y lo consiguió. Una oleada de fuerza alcanzó a la mujer. Esquivó un golpe directo, pero las garras de su guante se desprendieron. La chica apenas consiguió salvar sus dedos. Shinny arrugó la nariz con disgusto. No eran solo unos guantes, sino también su arma favorita. Esto era algo que definitivamente no le perdonaría a Han-dun. De un salto, retrocedió, dándose cuenta de que el hombre era lo bastante fuerte y no estaba en absoluto agotado física o mentalmente. La mujer quería derrotar al tipo, manejarlo ella sola, y al pensarlo se frotó los dedos que apenas sobrevivían. La lucha se estaba alargando, así que la villana ordenó a los mercenarios que atacaran inmediatamente y mataran al guerrero. En realidad, la batalla con Shinny fue bastante agotadora para el hombre, pero se dio cuenta de que la mujer no se echaría atrás y haría todo lo posible por matarlo. Han-dun pensó en el hecho de que su llegada a esta casa había traído muchos problemas a la familia y era su deber hacer todo lo posible para ganar. Ante los ojos del guerrero estaba el cuerpo inmovilizado de una niña. La vida de esta chica solo dependía de él. La decisión no se hizo esperar. El hombre sabía que no había otra salida. Tenía que enfrentarse cuanto antes a esa panda de secuaces de Gucho. Pasando de un pie a otro, Han-dun pensó qué técnica maximizaría su daño en las circunstancias actuales. Y su elección era obvia. El hombre arremolinó densas ondas de poder a su alrededor. Al ver lo que el guerrero comenzó a tejer, todos los que estaban a su alrededor se quedaron paralizados de asombro. Lo que estaba sucediendo estaba asombrando a todos con el poder de su fuerza. Volviendo en sí, Shinny ordenó a los guerreros que no dejaran que el guerrero terminara su tejido, pues creía que su siguiente golpe podría ser fatal para su escuadrón. Pero era demasiado tarde. Han-dun desató un sangriento golpe de dragón sobre sus oponentes. La potencia del golpe del guerrero fue tan grande que hizo que todos cayeran de pie, sin apenas tocar sus cuerpos. Tras darse cuenta de lo que había utilizado el hombre, la dama ordenó a los mercenarios que huyeran, dio media vuelta e intentó escapar. Pero un ligero retraso le costó a la chica preciosos minutos de huida. El ataque del dragón la alcanzó a ella y a los mercenarios que huían cerca de la montaña. La mujer cayó al suelo, pero estaba viva, y eso la alegró, pues el puñetazo de Han-dun era realmente potente. Sentada al pie de la montaña, Shinny exhaló un suspiro de alivio y supuso que lo más probable era que se tratara de un ataque de transformación. Era peligroso. Desde arriba se oyó un crujido, como si un gran bloque se rompiera en pedazos. Al mirar por encima de la cima, la mujer y sus compañeros vieron que era la cima de la montaña que se derrumbaba. Se derrumba y cae justo encima de ellos. Sin posibilidad de escapar, la gente queda cubierta por un bloque de piedra. El guerrero y el niño observaron cómo los villanos se escondían bajo un montón de rocas. Jinbak se asombró de lo que vio. Antes solo había oído rumores de la gente de que existía tal poder, y solo unos pocos podían controlarlo.
Tras ver con sus propios ojos cómo luchaba el guerrero, el joven contempló el concepto de las artes marciales de una forma nueva, y eso le entusiasmó aún más. Han-dun observó cómo se disipaba el polvo de la caída de la montaña. No sabía si alguno de sus oponentes había sobrevivido, pero había otro asunto urgente. Se dirigió al tipo sentado junto a su hermana, ordenándole que sentara a la chica mientras caminaba. Una vez alcanzado su objetivo, el hombre se sentó junto a Midan y le puso las manos en la espalda herida. Jinbek suspiró sorprendido por enésima vez. Ondas de luz emanaban de las manos de Han-dun. El chico supuso que se trataba de la magia más auténtica de las artes marciales, y definitivamente no había visto algo así. Poco a poco, la luz de las manos del hombre envolvió todo el cuerpo de la muchacha en un suave resplandor. El guerrero se tomó tediosamente su tiempo. El joven ya no sujetaba a su hermana por el hombro. Ella estaba sentada frente al hombre y la máscara de dolor había desaparecido de su rostro. 1.000.000 de pensamientos pasaron por la cabeza del chico. Se dio cuenta de que si las artes marciales eran así y podían usarse para dañar a inocentes, entonces no había nada de guay en ello. La frustración se apoderó de él. Mientras tanto, las heridas de la espalda de Midan se iban curando poco a poco bajo la influencia del poder de Han-dun. El anciano estaba tendido en el suelo y volvía lentamente en sí tras ser golpeado por uno de los mercenarios. Jinbak miró a su alrededor. La devastación les rodeaba. Los oponentes derrotados yacían cerca. El chico se dio cuenta de lo brutal que era lo que estaba ocurriendo. Esta lucha había costado la vida a muchos. El abuelo por fin recobró el sentido y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, llamó a su nieta. Lo único que recordaba era haber sido sujetado por las garras de aquella loca. La niña aún no podía contestar a su abuelo. El guerrero seguía con el proceso de curación. Jinbek, por su parte, exclamó sorprendido si su abuelo estaba bien. Han-dun se apresuró a asegurar al anciano que todo iría bien, que estaba transfiriendo poder a Midan y drenando el veneno. Una mueca de desesperación se reflejaba en el rostro del hombre mientras rogaba que salvaran a su nieta, ya que si se hacía correctamente, el proceso de envenenamiento podía revertirse. De repente, el montón de piedras se agitó y la figura de una mujer emergió de entre los escombros. Shinny sobrevivió y sonrió a su enemigo, con la furia y la superioridad brillando en sus ojos. La mujer se ajustó lentamente los guantes, una de sus principales armas asesinas. Han-dun estaba observando ansiosamente las acciones de esta niña traidora. No podía quitar sus manos de la niña, porque si el proceso de transferencia de poder se interrumpía, la niña moriría definitivamente. La mujer siseó venenosamente palabras de desprecio. Estaba asombrada de que el hombre pudiera siquiera sugerir que podía vencerla con un solo golpe. Las garras de sus guantes ahora no eran de color escarlata, sino de un verde venenoso que aterrorizaba aún más a la gente corriente. Exclamando que ahora estaba tan cambiada como el hombre, Shinny corrió a atacar al guerrero. El anciano se sorprendió, pero el muchacho que había visto a la mujer levantarse del montón de piedras tuvo tiempo de prepararse y cargó su rifle. Incluso los guerreros más fuertes que dominan las artes marciales son impotentes ante una bala disparada a quemarropa. La mujer giró la cabeza en la dirección del disparo y se sorprendió al ver una bala volando hacia ella. Con un gesto de la mano la tiró al suelo. Jinbak se apresuró a recargar su arma. Shinny miró en su dirección con una pregunta. ¿Quién era ese chico que se atrevía a interponerse en su camino? El guerrero intentó detener al chico. Le gritó que parara porque era peligroso disparar a Shinny, pero el chico no le hizo caso. El joven apuntó con la boca del arma a la mujer que intentaba matar a su hermana. Aunque estaba asustado, tenía el deber de proteger a su familia. Shinny vio el miedo en los ojos del chico y sonrió con satisfacción, observando que la herramienta era inútil frente a ella, pero el chico volvió a disparar. Con una expresión enloquecida en el rostro, la mujer agitó la mano, esquivando otro disparo, y una ola de poder salió de sus manos hacia Jinbak. El chico gritó. La villana consiguió derribar al tipo contra un montón de rocas y estaba muy satisfecha con el resultado. Ahora no se entrometerían con ella. El joven estaba tendido en el suelo. Su espalda y piernas estaban presionadas por una enorme piedra. Su cuerpo no se movía. Los intentos de moverse le causaban fuertes dolores. Diciendo que a partir de ahora se mantendría al margen, la mujer se dio la vuelta y caminó hacia el guerrero sentado junto a la niña. Jinbak no podía soportar ver a esa mujer desquiciada acercarse a su hermana pequeña. Sabía que no había ni un ápice de piedad o humanidad en esa mujer. La mano del tipo empezó a emitir un tenue brillo dorado, le sorprendió y le dio fuerzas. La villana se acercó al guerrero, decidió hacerle una última oferta. Si el hombre volvía con ella junto al señor Hucho, ella sería magnánima y permitiría que la chica se curase. La mujer quería que el hombre tomara la decisión correcta y decidió precipitarse para que respondiera.
dejándole un arañazo de su garra venenosa en el cuello. Pero el hombre fue inflexible. Dijo que prefería morir antes que servir a un villano como Gucho. Shinny estaba decepcionado. Este tonto eligió la muerte antes que la grandeza. Se parecía demasiado a su maestro. La mujer dijo que ya que él lo había decidido así, que así fuera, que ella lo mataría y la niña moriría también, y blandió su mano llena de garras. Pero en el proceso, la mujer notó algo extraño que la confundió. Una poderosa onda de energía dorada voló directamente hacia ella. Un momento más, y Shinny no habría podido reaccionar a tiempo, pero pudo hacerlo y saltó a un lado. El anciano y la guerrera, sin ocultar su sorpresa, miraron fijamente en la dirección de donde había salido aquella poderosa carga. El muchacho estaba de nuevo, inseguro pero de pie, y en sus manos había un rifle, alrededor de cuya boca flotaba un borde dorado. Pero no estuvo de pie mucho tiempo, un momento, y las piernas del muchacho empezaron a temblar de debilidad. Parece que el propio tipo se sorprendió de lo que acababa de hacer, y acabó desplomándose al suelo inconsciente. Shinny se quedó helado de asombro. Parecía que el chico era capaz de infundir energía a la pistola más ordinaria. La mujer se dio cuenta de que ese bastardo tenía un verdadero talento que podía desarrollar hasta límites insospechados. Sin embargo, si no lo matan ahora, en el futuro, este joven superdotado podría convertirse en un verdadero problema, más peligroso que el tonto de Handong, y por tanto un peligro para el señor Kucho. Tras pensárselo un rato, Shinny miró al tipo y decidió que iba a tratar con él directamente, para no perder el tiempo. Pero antes de que pudiera hacer nada, la chica oyó la voz del anciano detrás de ella, exigiéndole que se detuviera. El hombre, cojeando y apoyado en un bastón, se acercó y dijo que había oído su conversación, que la mujer buscaba el jade, que fuera a por él. El anciano añadió que no había jade divino en esta aldea y que ella había desperdiciado la vida de sus subordinados. Shinny y Handun miraron atentamente el rostro de su abuelo, preguntándose cada uno si realmente conocía el lugar donde estaba escondido el jade. La mujer fue la primera en volver en sí y exclamó: ¿realmente el anciano acaba de decir algo sobre el jade divino? Y el hombre confirmó las palabras con un movimiento de cabeza. Miró a su abuelo, que apenas se mantenía en pie. ¿Cómo era posible que supiera de cosas tan grandes? Shinny pensó que el viejo mentía para salvarse a sí mismo y a sus nietos. No creía que en medio de la nada un cazador supiera de jade. Debía referirse a otra cosa. El anciano frunció el ceño. Por el bien de su familia necesitaba demostrarle a esta dama que decía la verdad. Entonces él, mirándola directamente a los ojos, le preguntó si sabían algo de Daeyopsa. La muchacha se sorprendió, y el apestoso Midan la trató con una mirada escrutadora a su abuelo. Shinny se preguntó por qué el anciano hablaba de repente de un lugar que había sido destruido por un culto demoníaco hacía décadas. Entonces el anciano se presentó a los que le precedían. Dijo que era el último superviviente de Daeyops y que se llamaba Jinchu. Esta información sorprendió a sus oyentes, pero el hombre era sincero. Shinny le gritó a su abuelo, llamándolo mentiroso porque sabía muy bien que todos en ese lugar habían muerto y nadie podría sobrevivir. Además, Daeyops era la segunda potencia después de Shaolin, y por muy vieja que fuera una mujer, no podría derrotar tan fácilmente a un maestro experimentado que viviera allí. El anciano se desabrochó la ropa y mostró las marcas de su pecho, completando su respuesta diciendo que aquel día, décadas atrás, había perdido sus artes marciales. Esta era la prueba del juramento de que nunca volverían a interferir en los asuntos de Chungwon. Shinny abrió la boca sorprendida. Era un giro inesperado de los acontecimientos. Jinchu dijo que, según la leyenda, Shin Seuni había creado 8 cuentas de jade divinas, y Daeyopsa había estado estudiando esta leyenda. Incluso una cuenta daba a su dueño una fuerza poderosa. Los materiales de investigación, llamados el milagro de los 8 jades, se transmitían en el templo de generación en generación. Pero la única persona que sabe algo sobre el milagro de los 8 jades después de que el culto demoníaco atacara el templo es él. La mujer escuchó atentamente a su abuelo, y este continuó diciendo que, a juzgar por lo que decían los mercenarios y la propia dama, iban a recoger y entregar los jades al canciller del reino de Hong. El hombre dio un paso adelante y continuó. Parecía que había muchas cosas que no sabían sobre esos jades, o de lo contrario, Hucho no habría enviado a sus hombres a buscar una aguja en un pajar. El hombre reunió sus pensamientos y continuó. Estaba dispuesto a guiar a la mujer al lugar correcto si dejaba vivir a sus nietos. Shinny miró al anciano con interés. Tenía mucho en lo que pensar. La mujer se dio cuenta de que el anciano conocía demasiados detalles, lo que significaba que no podía mentirle. Además, el aura que emanaba de aquel hombre hizo que Shinny sintiera miedo y se le pusiera la piel de gallina.
La sugerencia de Jinchu interesó a la chica. Si había una opción de encontrar perlas de jade sin mucho esfuerzo, quería tomarla. Pero no podía confiar completamente en el anciano. Shinny siempre había sido extremadamente desconfiada, y ahora que el precio de su grandeza estaba en juego, había que ser lo más precavida posible. La mujer sacó un extraño bulto de entre sus ropas y se lo ofreció al hombre para que se lo tragara. El abuelo miró a la chica con una pregunta en la mirada. Shinny explicó que el bulto era un somnífero ennegrecedor. Si los casos decidían engañarla, moriría de un dolor parecido a las picaduras de insecto por todo el cuerpo. El hombre frunció el ceño y la chica continuó diciendo que si hacía trampas, sus nietos también morirían. El anciano le contestó que podía estar tranquila con todo, pues no pensaba mentirle, así que se tragó la extraña píldora. Han-dun observaba asombrado. Aún estaba tratando a la nieta de Jinchu y no sabía si debía interferir. La situación y todo lo que escuchaba el guerrero era extraño. Al final decidió disculparse con el anciano, porque el hecho de que su casa fuera atacada y su familia sufriera a manos de los mercenarios era en gran parte culpa suya. Jinchu decidió disculparse también, pues no había sido hospitalario con el guerrero y le había dicho muchas cosas innecesarias, por las que el anciano se avergonzaba ahora. El hombre le pidió a Han-dun que cuidara de los niños que ahora estaban solos. El guerrero puso cara de desconcierto pero no se opuso. El abuelo miró a su nieto, deseaba no haberle contado nunca a Jinbak toda la verdad sobre quién era ese chico y quería que viviera una vida decente. Shinny y el anciano siguieron su camino. La chica lamentó no poder completar su plan hoy y terminar el asunto con Han-dun. Era la voluntad de los cielos, pensó, así que su batalla aún estaba por delante y definitivamente se encargaría de este insolente. Han-dong no contestó nada, se sentía frustrado por haber sido demasiado descuidado y no haber previsto las acciones de esta mujer traidora. La mujer y el abuelo se despidieron y se marcharon. El hombre se quedó con los niños. El tratamiento avanzaba lentamente. Necesitaba no solo curar las heridas, sino también eliminar todo el veneno del cuerpo de la niña. La noche en el reino de Hong cambió a día soleado. Sus brillantes rayos iluminaron la tierra. Un rayo de sol cayó sobre la cara de Jinbak y el chico abrió los ojos de inmediato. Aún no se había repuesto de los horrores de la noche y estaba mareado. El chico se levantó bruscamente del suelo en el que estaba tumbado, con su hermana durmiendo a su lado. Midan dormía plácidamente y eso alivió a Jinbak. Lo último que recordaba era haber intentado dominar a aquella loca y cómo había fracasado. No muy lejos de los niños estaba sentado el guerrero que el chico había traído ayer a su casa. Jinbak se sorprendió de verlo aquí. Han-dun miró al chico con cara de cansancio. No sabía qué decirle, y el chico aún no hizo ninguna pregunta, solo miró aturdido a su alrededor. El joven se dio cuenta de que había ocurrido algo imprevisto, y el hecho de que su abuelo no estuviera con ellos alertó a Jinbak. Los hombres se retiraron a la orilla para conversar, a fin de no despertar a la muchacha, que se estaba recuperando de haber sido herida por las garras de Shinny. El guerrero habló de lo que había ocurrido la noche después de que Jinbak se desmayara, del acto de valentía de su abuelo y de la admonición a sus nietos para que vivieran una vida decente. El niño miraba estupefacto al frente. No podía creer lo que había pasado. Su abuelo se había sacrificado literalmente por sus vidas. El niño preguntó al guerrero si su abuelo estaría bien cuando cumpliera la promesa que le hizo a aquella extraña mujer. Han-dun no estaba seguro de ello. Añadió que todos los deseos de Jucho se centraban en el poder que otorgaban las perlas de jade, e incluso con esa pista, no había forma de dañarlas. El héroe dio un paso adelante e hizo otro intento de preguntar qué le pasaría al abuelo cuando el tal Jucho consiguiera las piedras que quería. El guerrero guardó un significativo silencio. No quería contarle al niño sus suposiciones en voz alta, pero su propio silencio era más elocuente que las palabras. Jinbak apretó los puños con fuerza. No quería permitir semejante desenlace para su propio hombre, pero tampoco sabía qué hacer para ayudarle a sobrevivir. Entonces cayó de rodillas frente al hombre, suplicando ayuda. El guerrero miró con culpabilidad al niño. Se sentía responsable de lo ocurrido en la casa de este chico y no podía permanecer indiferente. Jinbak dijo que sabe del guerrero que también busca el tesoro de jade, y si Aosm Hego con él, el chico definitivamente podrá salvar a su abuelo cuando se encuentren con este Jucho. El muchacho había sentido este poder en sí mismo esta noche, cuando entabló combate por primera vez con esta mujer loca, pues ella también era de Murim, como el propio guerrero. Jinbak era el tipo de persona que haría cualquier cosa por su familia. Sin embargo, durante la noche en que su hermana pequeña y su abuelo resultaron heridos por su culpa, tuvo que intentar arreglar lo que había hecho. Kang-dong, que también estaba afectado por los remordimientos, intentó calmar al chico diciéndole que él no tenía la culpa del incidente. Pero el niño se mantuvo obstinadamente firme.
Las lágrimas brotaron de los ojos del muchacho, que se apretó el pecho y gritó que si hubiera sido un poco más fuerte en ese momento, habría podido salvar a su abuelo y a Midan. Le pidió al guerrero que lo hiciera fuerte, que le contara y enseñara a Jimbak todo lo que él mismo sabía, todo lo que había hecho en el campo de batalla, para que el muchacho también se hiciera fuerte y pudiera hacer frente a los villanos. Bajando la cabeza, Handun contestó que, como antes había dicho, Murim no es lugar para mimos infantiles. El chico suspiró tenso. No lo había pensado. Tenía un nuevo sueño. Continuó el hombre. Dijo que hay personas mucho más fuertes que las que vinieron a su casa esta noche, mucho más fuertes que aquellas de las que ha oído hablar o que ha visto antes. Además, el guerrero añadió que en su camino se encontrará, y esas personas que están muriendo como moscas, incluso el propio hombre puede convertirse en uno de ellos, si él está listo para una vida así. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jimbak, que suspiró convulsivamente y apretó los labios con tensión, mientras avanzaba arrastrando tras de sí el bloque de piedra infernal. Controlando sus emociones, el chico dijo que prefería morir antes que ser incapaz de proteger a las personas que le importaban. El hombre comprendió lo que sentía este joven, le miró y le dijo seriamente que a partir de ahora el chico le llamara Handun. El señor Yocho estaba de pie a la entrada de sus aposentos. Era una mañana brumosa, pero al hombre no le importaba. Vio una paloma mensajera planeando en el cielo. Cuando el pájaro se posó en el alféizar de la ventana, el canciller cogió una nota de su pata y empezó a leer. En el rostro del hombre se dibujó una sonrisa de satisfacción. La noticia que le había dado Shini no solo era buena, era estupenda. Antes no hubiera pensado en lo que estos monjes de Daeyopsa estaban haciendo en su guarida. La sorpresa de Hucho no se limitaba. Estaban estudiando en secreto el secreto de los 8 Hades. Eso era lo que preocupaba tanto al canciller. El villano pensó que por fin había alguna utilidad para este Shini, pero fue interrumpido de sus pensamientos por un sirviente que informaba de que su majestad había llegado con éxito al sur. Al hombre le vinieron inmediatamente a la mente recuerdos del sur, de cómo allí las flores son fragantes, de lo cálido y bueno que es. El canciller rió maliciosamente y añadió que sería bueno acabar allí con la vida del joven gobernante, y Hucho ocuparía su lugar en el trono. Alrededor del cuello del hombre había un collar de cuentas de perlas, y justo en el centro había una enorme perla de jade. Era lo que le daba tanto poder al canalla. El camino del hombre y su aprendiz atravesaba el desierto. Sus siluetas se distinguían claramente contra la arena amarilla y las colinas arcillosas. La cara de Jimbek estaba muy concentrada y no expresaba alegría. No le fue fácil ir y todo fue gracias a Handun, que no dudó en entrenar al chico. El guerrero caminaba ligero y el muchacho arrastraba tras de sí una enorme piedra que dejó una profunda marca en el suelo detrás de los viajeros. Jimbek estaba seguro de que si caminaba un poco más, arrastrando esa roca hacia adelante, se desmayaría definitivamente. Ya se lo había dicho muchas veces a su mentor. En respuesta, el hombre solo dijo que en las artes marciales nada sucede por sí mismo. La repetición persistente es la base sobre la que descansa todo, y si un chico quiere hacerse más fuerte, debe aceptarlo. El chico comprendió que había lógica en las palabras del guerrero, sobre todo porque no tenía a dónde volver. Había pedido a los padres de su amigo que cobijaran a su hermana pequeña, y estaba obligado a hacerse más fuerte. Handun había planeado reunirse con Vipuchi en Amazon, y desde allí debían dirigirse a Anmunson. No había recibido ningún plan detallado de él, así que decidió seguir por la ruta antigua. Jimbek no recordaba cómo conocía el nombre de Hucho, le sonaba al oído, pero ninguna imagen asociada a aquel hombre afloró en la mente del chico. Handun explicó al muchacho que este hombre ocupaba el cargo de canciller bajo el joven gobernante del reino de Hong, y que era él quien había despachado a su antiguo señor. El guerrero dijo que el hombre no siempre fue así, cruel y amargado. Al principio había sido el apoyo del viejo rey, enseñándole e instruyéndole en el buen camino, y las relaciones del canciller con todos eran buenas. Fue entonces cuando Handun se alistó y comenzó a entrenarse con Surazo, la unidad militar del rey. Algún día, el canciller recibió una cuenta desconocida, y el hombre ha cambiado mucho desde entonces. Ese día su poder aumentó, llegó a ser simplemente abrumador. El canciller comenzó a disparar técnicas desconocidas y el viejo Gucho se evaporó como si nunca hubiera existido. Desde entonces comenzó a desear controlar el mundo entero y empezó por exterminar al entorno cercano del anterior gobernante, que incluía a la unidad de Surazo. Ahora mismo, Handun se da cuenta de que esa cuenta es uno de los Hades divinos de los que le habló su mentor. De lo contrario, el canciller no tendría el poder de destruir una unidad tan fuerte. El hombre se dio cuenta de que la posición del joven rey era extremadamente precaria en estos momentos. Era literalmente como una vela al viento,
y corría peligro todos los días. El guerrero quería hacer frente a las intrigas de Jucho, pero para ello necesitaba reunir de nuevo a la tropa de Surazo y así revivir el poder real perdido. El chico escuchó la historia de Handun, pero sus pensamientos eran mucho más estrechos. Lo único que Jinbaek quería hacer en ese momento era lanzar esa maldita piedra aquí mismo, en el desierto. El hombre le dijo al estudiante que solo quedaban 48 kilómetros hasta su destino, y esta información no le gustó al chico, pues su carga era muy pesada. Jinbaek intentó insistir una vez más en que era un principiante y que estos entrenamientos eran demasiado difíciles, pero Handun volvió a recordarle que perseverara. De hecho, el hombre quería probar la resistencia y la seriedad de intenciones de este tipo, aunque no había nada sobrenatural en el ejercicio en sí. El guerrero había entrenado una vez de la misma manera. El chico era mucho más duro de lo que Handun había pensado en un principio, lo que le alegró, pues el objetivo que se había marcado era hacer precisamente eso. Recordó cómo en la pelea el chico utilizó energía y la disparó con un arma ordinaria. Era obvio que este chico no era ordinario y tenía un talento oculto que podría desarrollarse con el entrenamiento adecuado. El exhausto Jinbaek se desplomó en el suelo como un saco de grano. Era incapaz de moverse más. Toda la fuerza que le quedaba se la había quitado este viaje con el bloque de piedra atado. Entonces el tutor dijo que habían llegado a Anmunson y el chico torció la cabeza sorprendido. El tiempo pasó volando sin darse cuenta, pues durante todo el camino el chico había estado concentrado en la piedra. Más adelante se veía una plaza abarrotada de gente, y la ciudad en sí era mucho más grande que donde se había encontrado con el hombre, y mucho más hermosa. El chico estaba encantado. Cuando estaba tendido en el suelo, vio que una mano le tendía la mano y se sorprendió mucho al ver que su mentor se había apiadado de él, e incluso había decidido ayudarle a levantarse. Sin mirar, extendió la mano hacia adelante y empezó a darle las gracias, pero se sorprendió mucho cuando el hombre levantó la vista hacia él. Un hombre se agachó junto a Jinbaek. Con expresión complaciente en el rostro le preguntó si el niño estaba bien, y detrás del hombre había una vaca enorme. El chico recordó que Handong le había dicho que este lugar tenía una situación política estable y que los extranjeros de Occidente se estaban instalando aquí, pero no le había dicho ni una palabra sobre las vacas gigantes. El guerrero miró hacia atrás, vio la cara de confusión del chico que miraba al toro, sonrió y dijo que conocía un lugar aquí, que era donde se dirigirían ahora. El noble iba sentado en un tippet abierto que llevaban 4 robustos mozos, seguramente sus guardias. Era el señor alcalde de Anmunson y la gente saludó a su jefe de ciudad. Era obvio que tenían muy buena relación. El señor Yupio también se alegró de ver a sus súbditos y los saludó agitando la palma de la mano y moviendo la cabeza en distintas direcciones. Handong estaba hambriento y deseoso de encontrar alguna cantina para comer cuanto antes. Pero la naturaleza inquisitiva de su alumno no podía permanecer tranquila en un lugar nuevo, sobre todo cuando había tanto ruido. El hombre del toro, que se había ofrecido a ayudar al muchacho, estaba de pie al borde del camino por el que avanzaba la comitiva del gobernador de la ciudad, y uno de los criados llevaba campanillas de color rojo en las manos. El animal se fijó en el objeto y reaccionó instantáneamente al estímulo cromático. Además, las campanas hacían un ruido extraordinario, y el toro cedió a sus instintos y atacó al hombre de las campanas. El propietario, que mantenía al animal atado, se quedó estupefacto al ver que el toro se ponía furioso y no podía detenerlo porque él mismo no entendía el motivo de la irritación del toro. El animal tiró del arnés con fuerza y el dueño no lo sujetó. La cuerda se le cayó de las manos al hombre y el toro se precipitó hacia adelante. El toro se abalanzó directamente sobre el palanquín del señor administrador municipal y el rostro de Yupio se contorsionó con una mueca de miedo. De repente un muchacho apareció frente al animal, miró sin miedo a la cara de la bestia amargada que corría hacia él. Las palmas del joven desprendían una energía brillante y arremolinada. El tipo envolvió al enfurecido animal en un resplandor azul y lo miró detenidamente a los ojos, que poco a poco se iban normalizando. El toro se detuvo mansamente cerca de la palma extendida del hombre. La energía empezó a disiparse y el administrador municipal pudo respirar aliviado. La gente a su alrededor miraba asombrada lo que ocurría. Parecía que lo habían visto por primera vez, pero no se sorprendían de que aquel hombre fuera capaz de detener a la feroz bestia. La atención de la gente se centró en el señor Isaac, que había domado tan hábilmente al toro, que aceptó los elogios y agradecimientos de la gente con dignidad. Y tras encontrar al dueño del animal, le reprendió por llevar el búfalo a un lugar tan público y exponer a los demás al peligro, pues podría haber acabado en una situación calamitosa. Jinbaek se sorprendió de lo que vio. Se dio cuenta de que también eran artes marciales,
pero no pensó que se pudiera usar de esa manera. Además, el animal no estaba herido. Han-dun, sin embargo, se preguntó cómo este hombre, Isaac, terminó con el líder de la ciudad. Observando a los dos, el guerrero se dio cuenta de que los hombres estaban en bastante buenos términos. Deteniendo al búfalo, Isaac se dirigió al tippet donde estaba sentado el administrador del pueblo y le preguntó si el señor Yupio estaba bien. Este se alegró de ver al hombre y asintió feliz. El alcalde dio sinceramente las gracias al chico, lo calificó de persona de confianza y dijo que, gracias a Isaac, podía seguir patrullando con seguridad por las calles de la ciudad. Nuestros héroes contemplaron perplejos la partida de la comitiva del jefe de la ciudad, y la vida en la calle volvió a su cauce habitual, continuando el maravilloso día soleado en Anmunson. Han-dun observó atentamente la figura del héroe local del día, Isaac. Toda esta situación le molestaba y él iba a averiguar las razones. Jin-Beck decidió preguntar a su mentor por Isaac, que había derrotado al búfalo. Por la mirada del hombre estaba claro que se conocían, pero Han-dun le arrojó una pesada bolsa de monedas y le dijo que esperara en el patio de invitados. Prometiendo volver pronto, el hombre corrió tras su viejo conocido, y el chico decidió que podría averiguarlo todo cuando regresara el maestro. Aunque Jin-Beck estaba molesto porque su hermano lo había dejado solo en un lugar desconocido, el contenido de la bolsa le dio confianza. El niño se quedó solo con una bolsa llena de monedas de oro y estaba muy contento con su hallazgo. Jin-Beck decidió que, mientras estuviera solo, podría hacer lo que quisiera, y tenía dinero. La cantina local era grande y estaba abarrotada. Debían de tener buena comida aquí, ya que tanta gente había ocupado las mesas desde por la mañana. El chico se pidió un pollo frito enorme y estaba muy contento de lo apetitoso que parecía. El olor del plato era aún más maravilloso. Con un apetito sin precedentes, el chico se abalanzó sobre la comida, metiéndose la carne en ambas mejillas y masticando con diligencia. En una de las mesas vecinas estaban sentados unos ancianos que no se bebían ni la primera botella de alcohol. Era evidente por el número de botellas y sus conversaciones en voz alta. Los hombres se pinchaban y exigían más bebidas, gritando a voz en grito por todo el comedor. Les gustaba beber alcohol en este lugar y, al parecer, no era la primera vez que ocurría entre ellos. La gente que les rodeaba estaba indignada por su comportamiento, aunque algunos apostaban sobre cuánto tiempo llevaban bebiendo los ancianos y cuánto durarían. Los hombres hacían mucho ruido y llamaban mucho la atención. Jin-Beck terminó rápidamente su comida, pero todo le pareció tan delicioso al chico de este lugar que pidió que repitieran el pedido y le trajeran otro pollo y 2 botellas más de baijiu. La puerta de la taberna se abrió y un viajero apareció en el umbral, vestido con largas túnicas y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro de las miradas indiscretas de los transeúntes. El hombre tomó asiento en la mesa cerca de los ancianos bebedores y se mostró un poco receloso. Parecía que no se sentía cómodo en este lugar y miraba constantemente a la gente que le rodeaba. Había tantos pedidos que la anfitriona apenas podía seguir el ritmo de llevarlos a las mesas, limpiar los platos sucios y aceptar de nuevo los deseos de los clientes. Así que invitó a los criados a la sala, pero ni siquiera ellos daban abasto con las tareas. El desconocido del sombrero levantó la mano y pidió una ración de mandú y una botella de baijiu. El hombre no se dio cuenta de cómo sobresaltó accidentalmente al abuelo que sostenía su vaso de bebida en ese momento. Pero este momento incómodo fue notado por el acompañante del anciano, el mismo abuelo. El vaso, tintineando ruidosamente, cayó sobre la mesa. La bebida se derramó y su compañero sonrió socarronamente y se rió a carcajadas. Parecía que alguien ya había alcanzado la condición necesaria. Resulta que los ancianos bebieron en una apuesta, y el ganador es el que no derrama una gota de baijiu. Él mismo derramó un vaso lleno de bebida, por lo que el amigo del abuelo tan relajado y sonrió. A la espera del espectáculo, la gente de alrededor centró su atención en la mesa donde bebían los ancianos. Podían ver que la situación no era tan sencilla como parecía, y todos sentían curiosidad por ver cómo acabaría. El viejo que perdió la discusión estaba enfadado, no le apetecía hacer 3 reverencias a su conocido, pero bueno, ahora tendría que pagar su borrachera durante el próximo año. El abuelo perdedor decidió vengarse por haber perdido con el desconocido, porque fue él quien impidió que el viejo ganara con su voz sonora. Se acercó al joven y empezó a gritarle. El forastero comentó que un hombre vestido con túnica de monje y discutiendo por una bebida a plena luz del día parecía ridículo, y llamó la atención expresando su disgusto por el excesivo ruido. En vano. El abuelo se enfureció porque un joven le reprendió por su comportamiento y empezó a amenazar al cliente del restaurante con represalias. No solo porque le impidió ganar la disputa, sino porque se imaginó que era un guardián de la moralidad. El forastero no se confundió y siguió instruyendo al negligente monje,
porque sus frases en boca de un hombre de tal rango eran demasiado arrogantes, y los monjes debían comportarse con más modestia. El viejo se puso furioso, prometió arrancarle la lengua al hombre del sombrero y blandió su bastón. Era inaudito ser amonestado por un joven verde que ocultaba su rostro bajo un sombrero. El desconocido rebotó en la mesa a tiempo, y la propia mesa se partió en dos mitades por el golpe del abuelo. Los visitantes del establecimiento quedaron impactados por lo que vieron. El viejo estaba en racha y no escatimó esfuerzos para darle una lección al chico del sombrero. El hombre del sombrero aceptó el reto, diciéndole al abuelo que el coste de destrozar el restaurante recaería enteramente sobre el anciano y que no debía olvidarlo y asegurarse de pagar. Una verdadera batalla estalló en el interior del establecimiento. El bastón y la espada chocaban con un fuerte estruendo. Ninguno de los oponentes quería ceder. La dueña del restaurante gritó molesta. Se arrepentía de haber dejado entrar a ese abuelo en su establecimiento, porque estaba borracho y ahora destrozaba todo a su alrededor. El compañero del monje disfrutó viendo el combate. Observó que el hombre del sombrero tenía una buena postura y que aquel joven sabía usar la espada. Decidió ayudar a un conocido y una nube de energía se arremolinó alrededor del brazo del anciano. La onda de energía golpeó al desconocido, sorprendiéndole porque el monje con el que luchaba estaba justo delante de él. En el camino la energía resolvió la barra, astillas esparcidas por el suelo, y luego la propia barra, haciendo un profundo agujero en el suelo. El monje estaba descontento por la intromisión de su conocido. Quería luchar solo contra el joven insolente. El hombre del sombrero pensó que con un enemigo podría hacer frente, pero con dos sus posibilidades se acercan al mínimo. Para sobrevivir tendría que usarlo todo. Dos luces rojas se encendieron bajo las ropas del viajero. Otra voz de borracho sonó desde arriba. Los camorristas se congelaron y se volvieron hacia él, tambaleándose, con Jinbak colgando de la barandilla. El chico gritó que era el maestro de Murima, que era deshonroso atacar 2 contra 1 y que no lo dejaría pasar y se uniría también a la lucha. Los ancianos y el viajero se quedaron mirando al chico. Todos pensaron lo mismo. El chico estaba borracho y decía tonterías. Y entonces Jinbak se tiró por encima de la barandilla y cayó al primer piso. Después de caerse, el chico volvió en sí. Miró a su alrededor y no entendía qué estaba pasando aquí. Todo su entusiasmo de borracho había desaparecido y Jinbak se frotó la cabeza magullada con la mano. Un abuelo con túnica de monje apareció ante los ojos del chico. Pensó que si el chico abría la boca, debería responder por sus palabras. El chico se encogió ante el sonido de la voz del monje. Mirando al viejo desde abajo, le pareció al chico un guerrero fuerte y enjuto, al que será difícil derrotar, sobre todo porque el chico no sabe nada de artes marciales, y la lucha habitual no servirá aquí. Jinbak se dio cuenta de que estaba metido en un buen lío y trató de frenarse un poco. No tenía ganas de luchar contra esos hombres. La mera visión de ellos le decía que era un maestro. El chico empezó a pensar activamente en cómo evitar tomar parte en ser tan estúpidamente golpeado por los casos, y recordó que eran bastante jugadores, lo que significaba que podrían ser arrastrados de nuevo a una disputa por la bebida. Recordó a los hombres la reciente discusión y se ofreció a apostar con él esta vez. Los viejos se sorprendieron de la oferta y pensaron que el chico tenía un buen chichón en la cabeza. Jinbak se dio cuenta de que los ancianos estaban decididos a darle una paliza, así que se puso salamero, ofreciendo la bolsa de monedas de oro que le había dado su mentor si perdía la discusión. El brillo del oro atrajo a los hombres, la codicia empezó a brillar en sus ojos y los viejos decidieron que ya habían ganado, pero el chico dijo que si ganaba, los hombres tendrían que dejar marchar al forastero. Temblando de miedo, el chico levantó la bolsa de monedas y esperó a que los hombres decidieran. Estuvieron de acuerdo y Jinbak exhaló aliviado. Sin embargo, el segundo abuelo añadió que si ganaban, el chico tendría que dar no solo el saco, sino también su vida, para que fuera igual. Esto al chico no le gustó, pero no había vuelta atrás. El abuelo monje se tensó ante las condiciones que había puesto su amigo. No quería matar a nadie en absoluto, solo coger a unos jóvenes y estirar los huesos. Pero las cosas tomaron un extraño cariz. Los hombres gritaron a la anfitriona del establecimiento y le pidieron el licor más fuerte que tuviera el local. Jinbak se quedó desconcertado. No había pensado en el más fuerte. Quería bajarse con el normal, pero los hombres estaban haciendo para finalizar la apuesta rápidamente, no beber 4 días seguidos. El monje sacó un reloj de arena y marcó el tiempo. 2 vueltas del reloj determinarían el ganador, y si las tomboys no estaban de acuerdo y seguían diciendo tonterías, morirían en el acto sin hablar. Jinbak se tensó. Esto era definitivamente algo que no había esperado cuando había sugerido sustituir la pelea por una discusión alcohólica por dinero. Ahora tienes que intentar ganar.
El juez de la disputa entre los ancianos y el niño era un viajero cuya larga lengua había iniciado la pelea. Los sirvientes trajeron recipientes con el alcohol más fuerte y los colocaron frente a los participantes en el duelo alcohólico. Los ancianos tragaron con expectación. No era la primera vez que se emborrachaban tanto. Cuando Jimbak abrió el barril de licor, estuvo a punto de vomitar el mismo pollo con el que se había atiborrado. El olor del licor era repulsivo. Convenciéndose a sí mismo de que era mejor que luchar con tales expertos, el chico puso sus manos sobre el recipiente, sobre todo porque los abuelos estaban bastante borrachos durante su disputa personal. Las posibilidades de victoria para el chico estaban definitivamente disponibles. Desesperadamente agarró la botella y empezó a beber, ya que era así. Jimbak estaba obligado a intentar ganar, y si no moría después de la competición, definitivamente se desmayaría. La gente de alrededor se escandalizó por el alcohol que los jugadores decidieron beber. Dicen que después de 3 copas de semejante trago, la conciencia se les fue volando, y a los hombres les trajeron 2 vasijas. El chico se dio cuenta de que la graduación de ese alcohol era prohibitiva para él. Un par de sorbos más, y la garganta de Jimbak ardería por la abundancia de alcohol, pero no había escapatoria. Tenía que beber si quería sobrevivir y ganar a los abuelos. Al mismo tiempo, los ancianos parecían estar disfrutando de la bebida, diciendo que así es como debe ser el alcohol, fuerte y fuerte. De repente, el tipo se dio cuenta de que sus ojos nadaban, su corazón latía muy deprisa y su conciencia estaba a punto de salir flotando. El viajero que estaba detrás de Jimbak observó sus flujos de energía y se quedó muy sorprendido. El chico brillaba en la energía dorada, y ni siquiera se daba cuenta. Solo intentaba beber todo lo posible para que él y aquel desconocido tuvieran una oportunidad de sobrevivir hoy. No solo el desconocido, sino también los abuelos vieron un resplandor brillante alrededor del cuerpo del pequeño. Les sorprendió. Toda la fuerza del alcohol, Jimbak estaba sacando con su energía interior. Los viejos decidieron que no era justo. El monje corrió hacia el chico y empezó a gritar que el chico era un cobarde y que era capaz de conseguirlo fácilmente gracias a su reserva de energía interna. El abuelo vestido de monje seguía hablando y hablando, pero el niño no reaccionaba a sus palabras. El anciano estaba furioso, pero cuando tocó al niño, vio que algo le pasaba. Resultó que Jimbak había empezado a absorber accidentalmente la energía del monje, lo que había conmocionado a su abuelo y despertado el interés de su conocido. Los hombres observaron la ley de absorción en acción y no podían entender cómo habían visto el talento de este chico antes de la polémica. El monje intentó apartar la mano del chico, pero nada funcionó. Era como si estuviera pegada al hombro del chico. El hombre no estaba para bromas asustado, pero el conocido le dio el consejo adecuado. Para salvarse, el abuelo tuvo que admitir su derrota y gritó con todas sus fuerzas que el tipo había ganado la discusión, solo para que éste apartara el frasco de alcohol y detuviera la absorción de energía. Jimbak oyó las palabras del anciano. No entendía muy bien lo que pasaba, pero el hecho de que había ganado lo oyó claramente. Se quitó la jarra de la boca y en el mismo momento el abuelo fue empujado con fuerza hacia atrás. El monje se alejó volando del muchacho, sin esperar que el retroceso de la recepción sería tan poderoso que no podría mantenerse en pie. Esta experiencia no la olvidará y nunca más tocará al oponente, alrededor del cual fluye el flujo de poder. El hombre golpeó la pared, casi atravesándola, y cayó al suelo inconsciente. Los clientes del restaurante esperaban un espectáculo, pero no pensaban que su final llegaría tan lejos y alguien resultaría herido. El viajero miró sorprendido al muchacho al ver quién era realmente su salvador y si lo era o no. No podía entender cómo este joven utilizaba sin saberlo una técnica tan poderosa en una simple discusión por una copa. Jimbak, mientras tanto, estaba literalmente colocado por el alcohol que había bebido por primera vez en su vida y empezaba a lamentarlo, y aún no había llegado al patio de invitados donde su mentor le había indicado.